Buenas tardes a todas y a todos. Les doy una cordial bienvenida a los convocados para esta 32ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13:07 del día 4 de septiembre de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que el Instituto Secretaria Técnica prosigue en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Sara Teotis. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Torres. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Rangel Ornelas. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Ontiveros Mandel. Presente. Gracias. Y en representación del director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la licenciada Juliana Isabel Becerra Molina. Presente. Presidenta, me permito informarle que para efectos del quórum legal se encuentra presente la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias. Existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 31ª sesión extraordinaria de fecha 29 de agosto de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con número de folio de terminación 824-825 requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la de folio con terminación 827 requerida por la Secretaría Particular de Presidencia Municipal. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial de 15 documentales requerida por la Dirección de Catastro para dar respuesta a la solicitud de información con folio de terminación 790. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de reserva total de 27 juicios de amparo requerida por la Consejería Jurídica para dar respuesta a la solicitud de información con folio de terminación 822. Punto número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. Punto número 9, clausura de la sesión. Es cuanto. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día. No habiendo ninguna observación, Secretaria Técnica, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4. Presentación del acta correspondiente a la 31ª sesión extraordinaria de fecha 29 de agosto de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. Aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprobó la ampliación de plazo para dar respuesta a 3 solicitudes de acceso a la información y para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y la atención de una solicitud de acceso a la información se confirmaron 2 proyectos de clasificación de información confidencial. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna observación por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna observación por parte de los integrantes, le solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la acta suscitada, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del acta correspondiente a la 31ª sesión extraordinaria de 2025
del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto datal y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar la respuesta a solicitudes de acceso a la información y obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto en lo anterior, me permito dar lectura y disponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con folio de terminación 824 y 825 requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la de folio con terminación 827 requerida por la Secretaría Particular de Presidencia Municipal. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud de terminación 824, en la cual se requiere copia de todos los permisos y licencias de construcción otorgados entre enero de 2018 y agosto de 2025 a un listado de 27 empresas específicas. Asimismo, les informo de la recepción de la solicitud de terminación 825, en la cual se requiere un listado general de permisos o licencias de construcción para ampliaciones y edificios nuevos otorgados entre enero de 2019 y agosto de 2025, detallando datos como nombre del permisionario, fecha de autorización, tipo de inmueble y ubicación. En cuanto a la solicitud de terminación 827, se requiere información sobre copia de las facturas de viáticos, incluidos vuelos de transporte terrestre, hospedaje y alimentos del alcalde Ismael Burgueño y del personal que lo acompaña en el viaje a la Ciudad de México en junio con motivo de la entrega del distintivo Lidera a la Innovación Gubernamental Local. Para atender lo solicitado y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia del Estado, las áreas solicitan la ampliación de 10 días hábiles adicionales con la finalidad de estar en posibilidad de otorgar una respuesta en tiempo y forma al verse imposibilitados para atender de manera inmediata debido al actual cúmulo de trabajo y toda vez que se requiere realizar la recolección, integración y a su vez análisis de la información, dada la naturaleza y el volumen de lo requerido. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que de lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 1. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único. Se aprueba la ampliación del plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial de 15 documentales requerida por la Dirección de Catastro para dar respuesta a la solicitud de información con folio de terminación 790. Se informa que se recibió una solicitud mediante el cual se pide acceso a toda la información contenida en el expediente catastral de un predio ubicado en la colonia 3 de octubre, resguardado en la Dirección de Catastro. Por lo anterior y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 15 documentales, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales: clave catastral, manzana, número de lote, superficie inmueble en metros cuadrados, superficie de construcción en metros cuadrados, domicilio, nombre de la persona física, firma autógrafa, valor unitario del terreno, valor de construcción, valor unitario de construcción, valor fiscal del terreno y construcción, CURP, ocupación, número telefónico, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, monto del adeudo, sexo, entidad federativa, municipio y localidad que corresponde al domicilio, fotografía, huella dactilar, clave única del registro de población, clave de elector, OSR y el número exterior. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 172 del reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Es cuanto.
Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 2. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 15 documentales del predio ubicado en la colonia 3 de octubre por contener datos confidenciales para atender lo requerido en la solicitud 790. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de reserva total de 27 juicios de amparo requerido por la Consejería Jurídica para dar respuesta a la solicitud de información con folio 822. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud que requería información sobre las tarifas mínimas y máximas obligatorias para estacionamientos públicos y de centros comerciales, incluyendo las diferencias entre estas. La autoridad competente que regula dichos criterios y los centros comerciales que actualmente cuentan con amparos para eximirse de la gratitud de los primeros 40 minutos. Por lo anterior y después de la búsqueda de lo requerido, el área manifestó que los centros comerciales en calidad de quejosos se encuentran en proceso de juicio de amparo con 27 juicios de amparo activos, por lo que solicitó a este comité el analizar y en su caso aprobar la reserva total del listado de juicios de amparo de quejosos correspondientes para no aplicar la tarifa gratuita de los primeros 40 minutos. La clasificación de la información se fundamenta en el artículo 107 y 112, fracción 10 y 11 de la Ley General de Transparencia y en la prueba de daño presentada por el área en el que se identifica el riesgo real, demostrable e identificable, ya que la divulgación de la información podría poner en riesgo la debida conducción del procedimiento administrativo que sigue en forma de juicio y que todavía no han sido resueltos. La reserva de información se realiza por un periodo de 2 años. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 3. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de información como reservada total del listado de 27 juicios de amparo activos seguidos en forma de juicio para atender la solicitud 822 por contener datos que pueden poner y afectar los derechos del debido proceso. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando que en primer lugar levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial referida por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento a las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente a las licencias de anuncios, la Dirección de Administración Urbana solicita a este comité analizar y en su caso aprobar la clasificación de la información presentada. El área presenta en cumplimiento al tercer trimestre de 2025 la clasificación confidencial parcial de 708 licencias de anuncios emitidas en los meses de abril y mayo por contener de un bien inmueble la clave catastral y de una persona física la firma autógrafa. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable, proporcionándose únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos.
No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes del comité, le solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 4. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 708 licencias de anuncios emitidas que se pueden identificar a una persona física, así como información relativa a un bien inmueble, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al tercer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 9, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 32ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 23 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.